se acueste con ella y está encima del pobre José todos los días. Que se acueste con ella, que se acueste con ella, que se acueste con ella. Y José se niega rotundamente. Le dijo que no, no quiero. Y en aquella situación desafortunada donde él deja su ropa, la mujer de Potifar fabrica una mentira que lleva a que su amo encierre a José en la cárcel. Calumnia, en efecto. Como les mencionaba al comienzo, José llegó a ser el gobernador de Egipto. Pero cuando yo leía esta historia, que el Señor me la traía a memoria, yo decía, wow, Señor, porque en efecto sí fue gobernador de Egipto, pero todo lo que tuvo que pasar. Hermano, enfrentó situaciones duras. La traición, la envidia, la intención de asesinarlo, el ser aborrecido, el ser vendido, el ser acosado, el ser acusado injustamente. Y yo decía, Dios mío. Pero el Señor me llevaba a pensar en el pozo y en la cárcel de José. En el escenario del pozo, vamos a ponernos en escena. Pasen escena conmigo. José se acerca a sus hermanos y de un momento a otro los hermanos lo toman a la fuerza, lo toman con violencia, empiezan a tironearlo de un lado a otro mientras le quitan su túnica, la túnica que le había regalado su papá, y comienzan a forcejear con él para llevarlo y echarlo al pozo. Imagínense cómo debería estar sintiéndose José en ese momento. La Biblia no registra qué pensamiento estaba pasando por la mente de José o cómo él se estaba sintiendo en ese momento, pero imagínenselo por un segundo. ¿Cómo, si tú me preguntas a mí, yo sé cómo tú crees que él se estuviera sintiendo, yo diría, mano, yo creo que él se estaría sintiendo confundido, o asustado, angustiado, desesperado, gritando, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué me hacen? Pero suéltenme, por favor, ¿qué hacen? No me hagan esto, pero ¿qué pasa? No me echen ahí, por favor, no, ¿qué hacen? Y vienen los hermanos con todo el amor que le tenían y lo echaron en el pozo. Imagínenselo a él ahí dentro del pozo. Y vuelve, ey, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué qué está pasando? ¿Por qué me echan aquí? Sáquenme de aquí, por favor. Clamando por misericordia. Y muchas veces esos somos nosotros. Muchas veces en nuestra vida experimentamos angustia, confusión, miedo o desesperación cuando llega el pozo. Ya sea porque nos tiran o porque nos caímos por nuestra cuenta, porque a veces también pasa. Estas emociones llegan y la realidad es que no queremos estar en el pozo. Pero yo les tengo buenas o malas noticias dependiendo de cómo quieran verlo. El pozo va a llegar como quiera. Ahora, la pregunta en la que Dios nos invita a reflexionar en esta noche es: ¿cuál es el propósito de tu pozo? Cada pozo en el que Dios permite que te echen, cada cárcel en la que Él permite que te encierren, algo tiene que sacar de ti. Vamos. Quizás es revelarte algún área de tu vida donde haya desorden. Quizás es procesarte. Quizás es probarte. Quizás es captar y llamar tu atención. ¡Hey! Aquí. Quizás es formarte. Quizás es capacitarte. Algo tiene que sacar de ti. Cuando lo vemos a la luz de la historia de José, sus hermanos pensaban que el pozo en la vida de José iba a representar su lugar de muerte. Ellos dijeron, ese de ahí no sale. Hasta ahí llegó el nene de papá. De ahí no se levanta. Ahí se muere. Sin embargo,
Cuando tomamos en consideración que el plan inicial contra José era echarlo en el pozo muerto, y por la intervención de su hermano lo echaron vivo, con el fin de que este último pudiera rescatarlo y devolvérselo a su padre, lo leímos en el versículo 22, entendemos entonces que en este momento en particular en el que José es echado en el pozo no estaba representando un lugar de muerte. En ese momento en particular donde echan a José en el pozo para José estaba representando un lugar de preservación. Vamos, vamos. Habla, papá. Preservación. Quienes lo echaron en el pozo lo estaban usando con el fin de que este fuera su lugar de muerte. Pero el que intervino, que en esta historia fue Rubén, él usó el pozo con otra intención. Quizás te echaron o caíste en el pozo y tú piensas y estás pensando que ese es tu lugar de muerte. Pero el que interviene en tu vida, el pozo lo va a usar con otra intención. Vamos, creo. Aún el pozo lo va a usar para bien. Cree en que Dios puede usar tu pozo y tu cárcel a su favor. Dice la palabra en el libro de Romanos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y cuando dice todas las cosas, pastor, son todas las cosas. No importa cuán oscuro, cuán profundo, cuán duro sea o esté siendo tu pozo, todas las cosas te ayudan a bien. Y te lo voy a repetir. No importa cuán oscuro, cuán profundo, cuán duro sea o esté siendo tu pozo, todas las cosas te ayudan a bien. El mismo José lo reconocía en el capítulo 50, versículo 20 del libro de Génesis. Una vez ya desarrollada la historia y habiéndose dado la transición de la familia de José a Egipto y siendo José ya gobernador, José le dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, lo que sus hermanos pensaron mal contra él, Dios lo usó para algo mucho más grande que sus hermanos y que hasta el mismo José. No permitas que el pozo te desenfoque. Si el proceso que tú estás atravesando hoy, como a José, te ha llevado a sentirte en el pozo, o te ha llevado a sentirte vendido y traicionado, o te ha llevado a sentirte en la cárcel, es necesario que entiendas que ese pozo y esa cárcel no son tu lugar de destino. Dios te va a sacar de ahí, te sacará mejor de lo que entraste y te llevará a alcanzar el cumplimiento de su propósito para contigo. Dios te va a sacar de ahí, te va a sacar mejor de lo que entraste y te va a llevar a alcanzar el cumplimiento de su propósito para contigo. Algo a lo que Dios me llevaba mientras preparaba el mensaje es que aprendas a identificar tu pozo como solamente un pozo. Yo sé a qué tú te refieres, tú lo que estás repitiendo las palabras, no tu disparatera. Cógelo con calma que te voy a explicar. Te voy a decir cuál es la prisa. Claro, el pozo en la vida de José fue un espacio temporal, Zulma. No fue su destino. No veas tu pozo, tu prueba, tu proceso, tu momento difícil como algo más que temporal. Como te decía, no pienses que el pozo será tu destino final.
Los hermanos de José pensaron que el pozo sería su destino final y que echándole en el pozo lograrían frustrar el propósito que Dios tenía para con José. Por eso en el versículo 20 de la primera porción que leíamos, cuando estaban conspirando para matarle, ellos dicen: y veremos qué será de sus sueños. Recuerdan que les estaba diciendo que él tuvo unos sueños donde veía que la referencia era que él iba a ser levantado y sus hermanos se iban a inclinar ante él. Pues ellos dijeron: y veremos qué será de sus sueños. Vamos a hacer que se hace ahora, que se va a morir. Sin embargo, no importa los planes que se levanten en tu contra, nunca podrán ser más grandes en tu vida que los que tiene Dios para ti. Y los planes de Dios siempre van a prevalecer. Decía Job al Señor en el capítulo 42, versículo 2 del libro de Job, esto es según la Nueva Versión Internacional: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. En el libro de Isaías capítulo 46 versículo 10 dijo Dios, y esta es en la traducción al lenguaje actual: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Por eso te decía antes que no permitas que tu pozo te desenfoque. Pues es necesario que entiendas que el pozo no va a impedirle a Dios hacer contigo lo que dijo que iba a hacer contigo. Y vas a alcanzar lo que Él te prometió. Aún en el pozo, el propósito de Dios sigue estando vigente. Y lo mismo aplica para la cárcel, Zulma. Recordemos en la historia que sus hermanos luego lo sacan del pozo y lo venden a los ismaelitas, quienes lo llevan a este Egipto, donde es comprado por Potifar. Y allí, como siervo de Potifar, Dios pone a José en gracia. Porque, como les mencionaba, dice la palabra que Potifar vio que Jehová estaba con José. Y en todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y Jehová trajo bendición a todo lo que Potifar tenía a causa de José. Pero es al servicio de este hombre que ocurre el acoso, la falsa acusación y el posterior encarcelamiento de José. Por algo que José no hizo, lo metieron a la cárcel. Una vez más, póngase en los zapatos de José. Fue rechazado por sus hermanos y fue maltratado por sus hermanos. Lo echaron al pozo, lo vendieron como si no fuera nada. Él llega a Egipto y allí es comprado. Comienza a servirle a Potifar. Y cuando por fin llega a cierto grado de estabilidad en su vida, porque a pesar de que él estaba trabajando como siervo, dice la palabra, dice la palabra que José había sido puesto a cargo de todo lo que Potifar tenía. Y Potifar no se preocupaba por otra cosa que no fuera el pan que comía. Todo lo demás estaba excelente en las manos de José. Y en ese momento de cierta estabilidad, a la mujer de Potifar le da el bioco de ella y empieza a estar acosando a José, que se acueste con ella. José no quiere y le hace todo el plan malévolo que termina llevando a José a la cárcel. Yo creo que ese es el momento en que muchos de nosotros miramos al cielo y decimos: ¿buenas? ¿Buenas? Yo sí, por si acaso. ¿Todo bien? Ay, estamos corto de personal, ¿qué pasa? Pero lo más maravilloso, hermano, es que dice la palabra, estando José preso, y esto es en el capítulo 39, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Le dio trabajo. No solamente lo encarcelan injustamente, ahora lo pusieron a trabajar. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es decir,
en la cárcel de José, Jehová estaba con él, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, al nivel de que lo pusieron a cargo de todo lo que se hacía allí, y en todo lo prosperaba. En tu cárcel, Jehová está contigo. Jehová te extiende su misericordia. Jehová te da gracia en los ojos de los que te rodean. Y Jehová te prospera en todo. Solo tenemos que mantenernos rectos y fieles a Dios, como lo hizo José. Y vamos a ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. Pero me llamaba mucho la atención el hecho de que, si bien a nuestros ojos podríamos decir que el encarcelamiento de José fue injusto, porque él no hizo nada, vemos en la palabra que Dios respondió estando con José en su cárcel, no sacándola de ella o evitando que llegase a ella. Dios bien pudo haber sacado a José de la cárcel. Lo hizo con Pedro en el libro de los Hechos. O pudo haber evitado que lo metieran en la cárcel. Sin embargo, permitió que fuera encarcelado y en su lugar estuvo con él en la cárcel. Y eso me llevaba a mí a reflexionar en el hecho de que entonces había una razón. Tenía que haber una razón, un propósito de por qué él estaba ahí. Claro. Te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu cárcel? Mientras yo estudiaba y buscaba qué representaba la cárcel en la vida de José, se describe la cárcel como el campo de pruebas de José. Que Dios utilizó la cárcel para entrenar y capacitar a José para la asignación que le había de ser entregada. Es decir, la cárcel de José fue un lugar de prueba, de entrenamiento y de capacitación. Yo sí, pero él estaba allá adentro injustamente. Fue un lugar de prueba, de entrenamiento y de capacitación. Y cuando conocemos el lugar al que Dios había de llevarlo años después, que era hacer el segundo al mando en la tierra de Egipto, y considerando lo que dice Santiago 1 del 2 al 3 y lo que dice Romanos 5 del 3 al 5, esta descripción tiene todo el sentido del mundo. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dice el libro de Romanos, esto es en la traducción al lenguaje actual, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros, decía Pablo. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso es que, como tanto nos recalca nuestro amado pastor, antes de preguntarle o cuestionarle a Dios el por qué estamos en el pozo o por qué estamos en la cárcel, nuestro enfoque debe ser descubrir cuál es la intención que hay detrás de eso. Vuelvo y digo, cada pozo en el que Dios permite que te echen, cada cárcel en la que Él permite que te echen, que te encierren, algo tiene que sacar de ti. Pero no te desenfoques, porque tu pozo y tu cárcel no son tu destino final. Notemos que el pozo y la cárcel llegaron a la vida de José
aun cuando éste vivía de forma recta delante de Jehová. El pozo y la cárcel no llegaron a la vida de José porque estuviera siendo desobediente o tomando malas decisiones. La Biblia no lo registra. Dice el versículo 3 del capítulo 39: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es decir, José era varón próspero y era respaldado por Dios. Y la Biblia no registra alguna conducta incorrecta de parte de José que fuera la causante de que el pozo y la cárcel llegaran a su vida. El pozo y la cárcel llegaron aun cuando él estaba caminando con rectitud. Es decir, en ocasiones los pozos y las cárceles son inevitables. Lo más maravilloso de esto es que, a pesar de que ciertos pozos y ciertas cárceles son inevitables, Dios sigue estando con nosotros aún en medio de ellas. A medida que nos mantengamos caminando con rectitud, seguirán llegando los pozos y las cárceles a nuestra vida. No les puedo decir que van a dejar de llegar. Pero debemos aprender a descansar en el hecho de que aún en los pozos y en las cárceles, Jehová seguirá estando con nosotros. Por eso no es cuestión de decirle a Dios: Dios, pero si yo ofrendo, yo te adoro, yo vengo a la iglesia, yo soy fiel, yo estoy en los ayunos, yo estoy hasta en un baile gallina, yo intento llevar mi vida con rectitud, ¿por qué estoy pasando por este proceso? Porque si tú haces todas esas cosas y le eres fiel a Dios, el pozo y la cárcel vendrán para seguir enseñándote, para seguir capacitándote y para seguir impulsándote. Yo necesito que tú recibas esto en tu corazón y en tu espíritu. Nunca rechaces la enseñanza que el pozo y la cárcel traen a tu vida. Descansa y guarda paz en el conocimiento y la convicción de que Dios sigue estando contigo aún en medio de tu proceso, y que no hay pozo lo suficientemente oscuro o profundo, y no hay cárcel lo suficientemente reforzada como para que la misericordia de Dios no te alcance. No importa la condición en la que te encuentres hoy, escúchame por favor, cuán duro ha sido el proceso o cuán hundido te encuentres en medio de él, no hay proceso, prueba, cárcel o pozo demasiado profundo como para que la gracia y la misericordia de Dios no te alcancen. No estás solo en medio de tu pozo. No lo estás. No lo estás. No estás sola en medio de tu pozo. No lo estás. No estás solo en medio de tu cárcel. No estás sola en medio de tu cárcel. A lo mejor Dios no te ha sacado del pozo, pero Dios está ahí. A lo mejor Dios no te ha sacado de la cárcel, pero Dios está ahí. Dios está. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer.
Confía que algo Dios va a hacer. Confía que algo Dios va a hacer. Confía que algo Dios va a hacer. José pasó por muchas dificultades en su vida, muchas. Sin embargo, a través de todas ellas lo llevó Jehová, para que aún habiendo estado en el pozo y aún habiendo estado en la cárcel, como quiera llegara al palacio donde desde la eternidad ya él lo había visto. Quizás en tu vida tú has pasado por muchas dificultades. Sin embargo, a través de todas ellas te ha llevado Jehová, para que aún habiendo estado en el pozo y aún habiendo estado en la cárcel, como quiera llegues al palacio donde desde la eternidad Él ya te vio. Tu pozo es tu pozo, tu cárcel es tu cárcel y tu palacio es tu palacio. No los confundas. No los confundas. Ya Dios te visualizó con el propósito que Él tiene para contigo, cumplido en su totalidad. Y no hay nada ni nadie que pueda frustrar sus planes. Si Dios dijo que te iba a llevar al palacio, cree y confía en que Él te va a llevar al palacio. No importa cuántos pozos o cuántas cárceles te encuentres en el camino. Ni el pozo ni la cárcel van a frustrar lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Ponte de pie, iglesia. Ya yo terminé. Gracias. Gracias por tu palabra. 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 Yo te voy a pedir que donde tú estás, tú cierres tus ojos. Y lleva tu mano a tu corazón. Solamente tú conoces si tú estás pasando por algún pozo o por alguna cárcel. Si estás pasando por situaciones en tu vida que te han llevado a sentirte en el pozo o a sentirte en la cárcel. Y yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, simplemente, inicialmente comienza dándole gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor.